Buenos días, muchachos, bienvenidos. Gracias por conectarse. Vamos a dar un minuto más para que se acaben de conectar sus compañeros e iniciemos la sesión del día de hoy. Bien, muchachos, gracias por la espera. Buenos días a todos, bienvenidos. Vamos a iniciar el día de hoy. Tengo solamente preparado un ejercicio, un último ejercicio de circuito mixto de capacitores, una variante diferente porque los que hemos hecho hasta ahora al final nos dan como resultado un circuito serie, pero en este caso vamos a tener un circuito paralelo. Y esa es la propuesta para el día de hoy, para trabajar este ejercicio y en su caso, pues también para resolver alguna duda adicional que haya previo al examen que vamos a aplicar el día lunes en la primera parte del tercer parcial, muchachos. Escucho preguntas, dudas o sugerencias, No, profe, ninguna por el momento. No, todo bien, profe. ¿no? Si no hay dudas, entonces vamos a pasar al ejercicio. Y si hubiera durante el transcurso, por favor, háganmelo saber. Vamos a voy a compartir la presentación, nada más para completar esta gama de ejercicios que hemos realizado en relación al circuito mixto de resistores. En este caso es un circuito muy similar a los anteriores, pero la particularidad de este es que al final vamos a obtener un circuito paralelo. Pero básicamente el proceso de solución es exactamente el mismo que hemos estado revisando antes. Aplicamos un voltaje por medio de una fuente, igual vamos a suponer que son 100 volts. Tenemos aquí nuestros 5 resistores. El primero vamos a llamar el resistor número 1, de 1 ohm para variar. El 2 de 2 ohms, el 3 de 3 ohms y así sucesivamente. Perdón, dije 2 de 2 ohms, el 3 de 3 ohms, el 4 de 4 ohms y el 5 de 5 ohms para poder determinar una resistencia total. Y entonces, igual que antes, el proceso para solucionar es encontrar una resistencia equivalente, una resistencia total de este circuito. Y para ello vamos a ir identificando partes del circuito que se encuentren efectivamente en serie o en paralelo. ¿Cuál podemos identificar en este momento, muchachos, como una serie o un paralelo de este circuito? ¿Podemos sumar la resistencia 2 con la resistencia 3? La 2 y la 3, ajá, sacar un equivalente, ¿no? Ajá. Porque estas dos están en paralelo. Observamos estas dos en paralelo. Ok, puede ser un primer paso. Muy bien, vamos a hacerlo. Si necesitamos calcular la resistencia equivalente de 2 y 3, en este caso se encuentran en serie, perdón, en paralelo. ¿Cómo es? ¿A qué es igual esta resistencia? ¿Cómo la calculamos? A la, La a la inversa. suma de las inversas. Ajá, la inversa de la suma de las inversas es la inversa, en este caso de la inversa de la resistencia 2.
más la inversa de la resistencia 3. Y esto es la inversa de 2 ohms, que es la resistencia 2, más la inversa de 3 ohms, que es la resistencia 3. Y entonces, la inversa de 2 ohms es 0.5 .5. 0.5 ohms a la menos 1, ¿no? Y la inversa de 3 es .33. 33, punto 33 Vamos a la menos 1. ohms a la menos 1 también. Y sumadas las dos nos dan 0.833, ¿no? 0.83, perdón. 0.83 ohms a la menos 1. ¿Cuál es la inversa de 0.83? ¿Me ayuda por ahí? 1.20. 1.20, ok, 1.2 entonces, ¿no? Después siguen Ajá. ceros aquí. 1.2 ohms. Ohms. Ese es entonces nuestro equivalente de las resistencias 1, 2. Perdón, 2, 3. Entonces tendríamos que redibujar nuestro circuito ya uniendo estas resistencias 2, 3 en una sola. Y más o menos nos quedaría así, ¿no? Tendríamos aquí nuestro resistor 1 que no lo hemos tocado, aquí sigue. Lo redibujamos ahí. Tendríamos a continuación de este, tendríamos aquí el resistor 2, 3. Acabamos de encontrar su valor. Y luego acá el resistor 3, digo el resistor 4. Y acá abajo el resistor 5 que tampoco lo hemos tocado. Y aquí, así quedaría nuestro circuito ya redibujado. Este sería R1, sería R2, 2, 3, perdón. Acabamos de encontrar su equivalente. Este sería R4, este sería R5. Bien, muchachos, ¿qué seguiría? ¿Alguna sugerencia? Sumar R23 más R4 más R5. Ok, ¿cómo están entre ellas estas tres? Serie. ¿Están en ¿Sería? serie? Efectivamente, entonces esto es lo que seguiría, tomar estas tres y ver que forman una serie. Y las podríamos reducir estas a una sola, que sería así. La resistencia 2, 3, y además vamos a agregar 4 y 5. El equivalente sería igual, como están en serie, pues sería ¿qué? La suma, ¿no? Sí. Sí, profe, la suma de la resistencia. Sería la suma de las tres, sería la resistencia 2, 3 más la resistencia 4 más la resistencia 5. Y si sumamos esas tres resistencias, sería la resistencia 2, 3 la acabamos de calcular arriba en 1.2 ohms, más la resistencia 4, que vale 4 ohms, más la resistencia 5, que vale 5 ohms. Entonces tenemos que la resistencia 2, 3, 4, 5, o el equivalente de esas 4, es de 10.2. 10.2. 10.2 ohms. Ya está. Entonces, como ya redujimos esta a una sola resistencia, podemos redibujar nuevamente nuestro circuito. Y más o menos nos va a quedar así. Tenemos aquí la fuente. Y tenemos el resistor 1 que no hemos tocado. Está en paralelo con la fuente. Y luego todo lo demás lo juntamos en un solo resistor, que es el 3, 4, 5. No, perdón, 2, 3, 4, 5. Nos quedaría ahí nuestro resistor, nuestro circuito de esta manera. Este sería el resistor 1. Y estos serían, igual este sería el resistor equivalente de 2, 3, 4 y 5. Bien, ¿qué vemos? ¿Qué notamos en este circuito ahora, muchachos? Que están en paralelo.
están en paralelo, entonces ya no hay ninguna otra variante, entonces ya podemos calcular aquí una resistencia total, porque ya es un circuito puramente paralelo. ¿Y cómo calculamos esa resistencia total? ¿A qué sería igual esta resistencia total? A la inversa de la suma de las inversas. Así es, la inversa de la suma de las inversas sería la inversa de la resistencia 1 más la inversa de la resistencia 2, 3, 4, 5. Y de esa manera podemos calcular la resistencia total. Sería 1 entre 1 entre 1, que es la resistencia 1, más 1 entre 10.2, ¿no? Que es la resistencia 2, 3, 4, 5. 10.2 ohms. Entonces esta operación, muchachos, 1 entre 1 no tiene problema, es 1. 1 ohm a la menos 1. Y 1 entre 10.2, 0.98. 0.98. 98. 0.098. Cero. 0.98. Ajá, se lo dije mal, perdón. Ok. 0.98, entonces así. Vamos a la Ajá, menos 1. Y si sumamos los dos, entonces resulta que la resistencia total va a ser igual a la inversa de 1.098, ¿no? ajá. ¿Cuánto nos da eso? La inversa de 1.098, ¿cuánto es? 0 punto y algo. Sí, 0 punto. Debe ser menos de 1. 0.91. 0.91. Ok, gracias. 0.91 ohms. Y aquí vemos nuevamente que este valor de 0.91 ohms es menor que el menor. Aquí estamos reduciendo una resistencia 1 de 1 ohm. Y aunque una resistencia 2 es de 10.2 ohms, en conjunto la resistencia de estos dos es menor todavía que la menor, es menor de 1 ohm, es de 0.91 ohms. Entonces está de acuerdo a lo que conocemos del comportamiento de estos circuitos paralelos. Entonces ya tenemos la resistencia total, ya podemos dibujar por última vez el circuito, ya con una sola resistencia, porque ya determinamos la resistencia total o equivalente del circuito, y nos quedaría una resistencia total aquí de 0.91 ohms. Una resistencia total de 0.91 ohms. Y si estamos aplicando un voltaje de 100 volts acá, ¿qué seguiría? ¿Qué podemos calcular a continuación? La intensidad. La intensidad total. Muy bien. La corriente total. Esa, por definición, la corriente total va a ser igual ¿a qué? El voltaje total sobre la resistencia total. Muy bien, gracias. El voltaje total entre la resistencia total. El voltaje total es el que aplicamos al circuito, son los 100 volts. La resistencia total es lo que acabamos de calcular en 0.91 ohms. Y eso nos va a dar la corriente total del circuito, que van a ser 109.89 109.89, ¿ok? 109.89 amperes. amperes. Muy bien, es una corriente grande porque es una resistencia muy pequeñita, pero el cálculo es correcto. Entonces, ya está, tenemos nuestra corriente total. ¿Qué seguiría, muchachos? ¿Alguna sugerencia? Calcular los voltajes. Calcular los voltajes, pudiera ser, sí. Eso es lo que hacíamos antes, pero vamos a ver, ok. No, antes de que sigamos, voy a poner aquí que lo que estamos buscando son todos los valores, la resistencia total, la corriente total, las corrientes individuales, que serían desde la corriente 1 hasta la 5, la 3, la 4,
y la 5. Y los voltajes individuales también, desde el 1 hasta el 5, el voltaje 1, el voltaje 2, el voltaje 3, el voltaje 4 y el voltaje 5. Entonces, muchachos, así. Entonces, así me decían que había que calcular los voltajes. Vamos a ver, efectivamente, tenemos aquí, muchachos, ya vemos que la fuente que está aquí aplicada se está aplicando 100 volts. Si nosotros observamos este circuito, esos 100 volts están aplicados en este punto, entre estos puntos, y también entre estos puntos. Entonces, ya de ahí podemos sacar una conclusión. Ya de ahí podemos saber, por ejemplo, cuánto vale este voltaje del grupo de las resistencias 2, 3, 4, 5. Y además también podemos saber cuánto vale el voltaje, por ejemplo, de la resistencia 1, porque están colocados al mismo punto. La pregunta es cómo son estos voltajes con respecto al voltaje total. ¿Van a ser iguales, profe? Van a ser iguales, efectivamente. Entonces, esa es una primera consideración que podemos hacer en este punto. Antes, efectivamente, usábamos esta corriente total para encontrar estos voltajes, pero en este caso, como tenemos un paralelo, pues ya los voltajes prácticamente los tenemos de manera automática. Nada más debemos, pues, ¿cómo se va? Corroborarlo aquí y decir que el voltaje 1, por ejemplo, va a ser igual al voltaje 2, 3, 4, 5. Va a ser igual al voltaje total porque están directamente conectados a la fuente y todos van a ser igual a 100 volts. Y eso nos va a servir para seguir resolviendo. Porque también debemos de ver que esta corriente total que calculamos, esta corriente total está de alguna manera saliendo de la fuente y circulando por aquí. Esta es la corriente total. Pero esta corriente total, cuando llega a este punto, una parte se desvía y se va a través de la resistencia 1, es decir, aquí vamos a tener una corriente 1. Y otra parte se desvía y pasa por acá a través del grupo de las resistencias 2, 3, 4, 5. Y entonces aquí tenemos una corriente 2, 3, 4 y 5. Que bueno, van a ser parte de esta corriente total, pero van a ser diferentes. Entonces, lo que sigue es que tendremos que determinar estas corrientes para poder seguir resolviendo. Y la pregunta es, ¿cuánto vale la corriente 1, por ejemplo? ¿Cómo la determino la corriente 1? La corriente 1, ¿a qué sería igual? Voltaje 1 sobre resistencia 1. Bien, el voltaje 1 sobre la resistencia 1. El voltaje 1 lo acabamos de enfatizar aquí arriba, que es de 100 volts, porque está directamente conectado a la fuente, 100 volts. La resistencia 1, pues es la que tenemos de dato, es de 1 ohm. Y entonces con eso podemos encontrar la corriente 1. ¿Cuánto es eso? ¿100, no? 100 amperes. 100 amperes, o sea, de estos 109.8 casi nada más en la primera resistencia se van 100 amperes. Ok. Pero también podemos determinar precisamente esta corriente 2, 3, 4, 5. Porque ya conocemos cuánto vale el voltaje 2, 3, 4, 5. ¿A qué va a ser igual esta corriente 2, 3, 4, 5? Por definición, ¿a qué es igual? Al voltaje 2, 3, 4, 5 sobre la resistencia 2, 3, 4, 5. Muy bien, José Carlos, gracias. Voltaje 2, 3, 4, 5 sobre la resistencia 2, 3, 4, 5. Y las dos ya las calculamos, así que podemos sustituir aquí sus valores. Porque el voltaje 2, 3, 4, 5 dijimos que es igual al total, a 100, igual al voltaje 1, son 100 volts, entre la 2, 3, 4, 5 que la calculamos aquí arriba,
en 10.2 ohms. 10.2 ohms. Eso nos va a dar la corriente 2, 3, 4, 5. ¿Cuánto sería eso? Tiene entre 10.2. 9.8. ¿Cerraditos? Ajá. 9.8. ¿No hay ningún otro decimal? Pues 0.3. 0.3, ok. No. Pues ahí dejamos, 9.8. Acá arriba entonces sí me da 100 entre .91 me da. Esto es 89.89. Me queda la duda. Si me ayudan a corroborar, 100 entre .91. Sí, profe, sí está bien. Ok. Vale, entonces una discrepancia pequeña en decimales. 9.8. Entonces ya tenemos estas corrientes, muchachos, estas corrientes que están aquí por el resistor 1 y por el resistor 2, 3, 4, 5. Vamos a poner en claro lo que ya conocemos. Vamos a irlo escribiendo acá en la tabla de resultados. La resistencia total ya la calculamos en .91. 0.91 ohms. La corriente total ya la calculamos en 109.89 amperes. 109.89 amperes. Incluso ya calculamos la corriente 1 de 100 amperes. También ya tenemos algunos voltajes. Por ejemplo, tenemos el voltaje 1, que es de 100 volts. Bueno, creo que es el único que tenemos. Y entonces nos hacen falta las corrientes de la 2 a la 5, y los voltajes, ¿no es cierto? Este voltaje 1 es este. Yo lo puse en el voltaje 5. Y nos faltan los voltajes, igual que las corrientes 2, 3, 4, 5. ¿Con qué seguiríamos, muchachos? ¿Alguna idea? Calcular las corrientes. Las corrientes, ¿ok? ¿Cuáles serían? A ver, vamos a ver si tenemos, de hecho, perdón, ya calculamos la corriente 1, ya está aquí. Para calcular la corriente 2, 3, 4, 5, tendríamos que regresar en el circuito hacia arriba. Ver que aquí, si ya conocemos, ahorita ya calculamos la corriente 2, 3, 4, 5, esta corriente que calculamos aquí es esta que está aquí, en esta parte del circuito que está delimitada por esta línea punteada verde. Es decir, esta corriente que calculamos 2, 3, 4, 5 está circulando aquí. Aquí está circulando la corriente, perdón. ¿Sí? 2, 3, 4, 5. Y entonces vamos a ver que esta corriente 2, 3, 4, 5, pues es también esta corriente que pasa por 2, 3. Y es también esta corriente que pasa por 4. Y es esta corriente que pasa por 5. Entonces, ¿qué podemos asegurar ahí, muchachos? En relación a las corrientes 2, 3, 4 y 5, con respecto a la I2, 3, 4, 5. ¿Alguien me puede decir? ¿Que van a ser iguales? Ser iguales. Entonces, podemos aquí asegurar que I2, voy a poner por aquí para aprovechar este espacio, que I2, 3 es igual a I4 y es igual a I5 y son iguales a la que calculamos I2, 3, 4, 5. Y aquí me quedó mal, pero todas ellas aquí quedamos que I2, 3, 4, 5 son 9.8 amperes. Entonces todas ellas son iguales a 9.8 amperes.
Y entonces aquí ya tenemos algunas corrientes individuales, porque ya conocemos la corriente 4 y la corriente 5. Ya podemos poner aquí sus valores. Corriente 4 es 9.8 amperes. Corriente 5 también son 9.8 amperes porque está en serie con el 4. Y ya. Y bueno, ya que tenemos y hemos definido esas corrientes, ¿qué más podemos asegurar o qué más podemos calcular ahora? Ya que conocemos esas corrientes. Voltaje 2,3. Voltaje 2.3, por ejemplo, sí. Podría ser aquí el voltaje 2.3. Pero incluso podríamos calcular el voltaje 4. Y entre estos terminales. Y el voltaje 5 acá también. Y entonces eso es con lo que podríamos seguir. Por ejemplo, el voltaje 2.3, aquí sería igual. A la resistencia 2.3 por la corriente 2.3. Sí, resistencia 2.3 por corriente 2.3. La resistencia 2.3 es de 1.2 amperes, digo ohms, que pusimos ahí arriba, 1.2 ohms. Y la corriente 2.3, aquí la calculamos, 9.8 amperes. Y si hacemos esta operación, muchachos, el voltaje 2.3, ¿cuánto nos da? 1.2 por 9.8, 10 punto y algo, 11.76. 11.76, Sí, profe, volts. 11.76 volts. 11.76 volts, gracias. Igual podemos calcular entonces aquí también el voltaje 4, ya que el voltaje 4 va a ser, pues por definición, la resistencia 4 por la corriente 4 o la corriente 4 por la resistencia 4, como lo queramos ver, es igual. La resistencia 4 fue de 4 ohms. Y la corriente 4 pues es la misma que tenemos en esta parte porque es serie, 9.8 ohms, perdón, amperes. Y eso nos da 36, 39.2, ¿no? Sí, profe. Sí, profe. 39.2 volts. Finalmente podemos calcular de una vez el voltaje 5 porque multiplicamos la resistencia 5 por la corriente 5, pues podemos encontrar su valor. La corriente 5 es de 5 ohms, la resistencia 5, perdón, la resistencia 5 es de 5 ohms, la corriente 5 es igual a la corriente 4 y es igual a la corriente 2.3 de 9.8 amperes. Y eso nos da un valor de 49, ¿verdad? Entonces 49 volts. Ya está, entonces 49. Ok, sale. Entonces estos tres están en serie y si recordamos la propiedad del circuito serie de que los voltajes se reparten entre los diferentes elementos del circuito o al final que el voltaje total es la suma de los voltajes. Vamos a corroborar que estén bien estos voltajes sumando el voltaje 2.3 más el voltaje 4 más el voltaje 5 y eso nos debe dar pues prácticamente el voltaje total, que son 100 volts. Díganme muchachos, ayúdenme con sus calculadoras, ¿cuánto es? 11.76 más 39.2 más 49. 99.96. 99.96, ok. 99.96 volts. Eso es aproximadamente igual a 100 volts, ¿no? Son aproximadamente 100 volts. Por los decimales que por ahí estuvimos perdiendo en el cálculo. Entonces ahí corroboramos que están bien nuestros voltajes. Ya tenemos entonces nuestros voltajes 4 y 5. 4 y 5 que estarían
Vamos a ponerlos acá. El voltaje 4 dijimos es de 39.2 volts. Y el voltaje 5 de 49 volts. Pero además el voltaje 2.3 que calculamos aquí nos sirve para seguir resolviendo. Porque ese voltaje 2.3 que calculamos aquí, este que está aquí, lo vamos a llevar de regreso hacia esta parte. El voltaje 2.3 es el que está entre los terminales de los resistores 2 y 3 que se juntaron en uno solo. Y entonces la pregunta es, si ya conocemos cuánto vale el voltaje 2.3, ¿cuánto vale el voltaje 2 que estaría aquí entre los terminales del resistor 2? ¿Y cuánto vale el voltaje 3 que estaría aquí entre los terminales del resistor 3? ¿Cuánto valdrían los voltajes 2 y 3, muchachos? Los dos van a valer 11.76. Así es. ¿Por qué razón, José Carlos? Como están conectados en paralelo, Ajá. pues voltaje total va a ser igual a los voltajes individuales. Muy bien, gracias, José Carlos. Gracias, sí, perfecto. Voltaje 2 es igual a voltaje 3. Por esa razón, porque están en paralelo, van a ser igual al voltaje 2.3 que acabamos de calcular. Y todos van a ser igual a 11.76 volts. Y con eso ya tenemos los voltajes 2. Aquí los voy a poner 11.76 volts. Y voltaje 3, 11.76 volts. Lo único que nos resta es determinar cuánto valen estas corrientes 2 y 3. ¿Cómo calculo la corriente 2 y la corriente 3? ¿Alguien me puede decir? Aquí es igual a corriente 2, por ejemplo. Corriente 2 es igual a voltaje 2 sobre resistencia 2. Muy bien, voltaje 2 entre resistencia 2. El voltaje 2 lo acabamos de determinar aquí arriba en 11.76 volts. Me faltaron volts. Entre la resistencia 2 que son 2 ohms. Y eso me da 5.88. ¿Sí, no? Sí, profe, 5.88 amperios. 88 amperes. Y de la misma manera podemos determinar la corriente 3 si dividimos el voltaje 3 entre la resistencia 3. El voltaje 3 es de 11.76 volts. Entre la resistencia 3, que son 3 ohms. ¿Cuánto nos daría eso, muchachos? 3.92 amperios. 3.92 amperes. Ok, gracias. 3.92 amperes. Ya está. Ya tenemos entonces las corrientes que nos faltaban. Aquí les voy a poner 5.88 para la corriente 2. 5.88 amperes para la corriente 2. Y 3.92 amperes para la corriente 3. Nada más para corroborar, muchachos, díganme, como este es un circuito serie, se supone que las corrientes, o la suma de las corrientes debe ser igual a la corriente total. ¿Cuánto nos da 5.88 más 3.92? 9.8. 9.8. 9.8 que, si se acuerdan, es lo que dijimos, de hecho aquí está, que pasa por la corriente, por el resistor 4 y por el resistor 5, 9.8 amperes. Aquí en este caso, como estaban en paralelo estos resistor 2 y 3, pues se dividió esa corriente de 9.8 amperes proporcionalmente, pero al final es la misma que pasa después por 4 y por 5. Es la corriente, no es cierto, no es la corriente total del circuito, pero es la corriente que pasa en esa rama. Y pues ya está todo, muchachos. Bueno, lo que seguiría es calcular potencias y energías y a lo mejor calores, que eso ya es prácticamente de, de rutina, porque ya teniendo valores de voltajes y de corrientes, pues simplemente sustituir
las ecuaciones de potencia, por ejemplo, y después de energía, multiplicar esa potencia por tiempo, ya no tiene ningún sobresalto, ya nada más es ir sustituyendo y encontrando los valores. Y pues, podríamos comparar con valores totales. Pero esta es la parte medular, digamos, encontrar los valores de voltajes y corrientes individuales para resolver este circuito. Muchachos, dudas, preguntas, comentarios. No, profesor, todo bien. ¿Todo bien? No, profe, todo bien. Vale, pues entonces ya está ahí el ejercicio. Ahorita que termine la sesión les comparto este apunte y los demás que teníamos pendientes. No me acuerdo si tenemos pendientes. Si ya subí la parte que habíamos visto la semana pasada, pero les vuelvo a subir esto completo para que lo puedan consultar en su caso. El día de mañana por la noche espero, noche madrugada del sábado, poderles subir estos videos si es que tienen que consultarlos antes del examen. Está el ejercicio para el día de hoy. Profe, Sí. Profe, respecto a ese problema, los problemas, ¿me podría explicar el 19? Es que creo que ahí le falta un dato de la intensidad de corriente, porque solamente dan volts y calorías. Entonces, El problema 19. sí, A ver, por favor, profe. voy a dejar de compartir esto. El 19 de lo que se entrega hoy. Sí, profe. Ok, déjame compartir entonces la presentación. Nos queda un poquito tiempo, a ver si se acaba la sesión y no terminamos, nos conectamos para acabarlo de ver, pero voy a compartir entonces el navegador para que veamos esto del problemas en calor y arreglo de resistores. ¿19? Ok. No, voy a hacer una fuente dependiendo 120 calorías cada segundo. Calcular la resistencia de la bobina. No, lo que pasa es que hay que hacer aquí La conversión, ¿no? hay que hacer una conversión para empezar a joules, por ejemplo, y después de ahí determinar cuánto vale. Nos va a quedar menos de un minuto, no vamos a terminar, muchachos. Nos reconectamos para verlo cómo se puede resolver esto. Mientras lo voy a pasar a la presentación para que lo resolvamos ahí. Entonces, lo hacemos para que no haya duda. Lo voy a pasar a la presentación y ahorita que nos reconectamos lo revisamos cómo se puede resolver esto. ¿Sale? Entonces, si se termina la sesión, los espero que se reconecten para que resolvamos este ejercicio. Mientras lo voy a pasar a la presentación para revisarlo ahí.